Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en uno de los programas más, y yo podría decir que el programa más interesante y el verdadero programa de debate y de análisis político en el Estado. De verdad me parece que es muy importante que este vacío de discusión, de análisis, se esté llenando con estos debates, con estas posiciones que no necesariamente coincidimos a veces aquí con los compañeros, pero que nos abre la posibilidad para que tengamos mayor capacidad de reflexión con todos los ciudadanos. Están todos cordialmente invitados. Este es un debate abierto, una confrontación de ideas. Aquí no se coarta la libertad de expresión. Vamos a discutir y vamos a analizar estos temas. México se acerca a los 80,000 muertes, o los 80,000 decesos que ya había pronosticado la Universidad de George Washington. Desde mayo pronosticó que México estaría por ahí de los 80,000 muertos en octubre. Pues iniciando octubre estamos muy cerca, desafortunadamente. Así es que a todos los que han perdido un familiar o que en este momento se encuentran pasando la agonía de enfrentar la enfermedad de la pandemia del COVID-19, les enviamos un abrazo solidario y les decimos que pues ojalá que se recuperen muy pronto. Y a las enfermeras, médicos y todo el personal que está enfrentando la pandemia, nuestro máximo reconocimiento. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Mariaqueta Burelo, ¿cómo estás? Buenas noches, pues aquí presentes para dar el debate. Muy bien. Ricardo de Muro, ¿sigues en Nueva York? Allá, aquí seguimos, claro que sí. Muy bien, Ricardo de Muro, buenas noches. Gilberto Zavala, ¿cómo estás? Bien, hermano, gusto en saludarte. Buenas noches a todos. Gusto saludarte. Juan Carlos Calimayor, muy buenas noches, ¿cómo estás? Preparándonos para vivir la dictadura que inicia el día de hoy. La dictadura perfecta, dirían. No, las dictaduras secas. A ver, pues hay, me parece que 3 temas muy importantes que me gustaría someter a su consideración y, por supuesto, plantearle a los compañeros que nos siguen, que nos den su opinión sobre estos 3 temas. Vamos a hablar hoy, en primer lugar, de esta determinación de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad o no constitucionalidad de la consulta para juzgar a los expresidentes. En segundo lugar, propondría que platicáramos sobre el tema de la extinción de los fideicomisos. La verdad es que hay fideicomisos muy variados, vamos a platicar de ellos. Y también, ¿por qué no? Vamos a hablar del debate Trump-Biden, que ocurrió hace un par de días, pero que sigue estando en el análisis, en la imaginaria social. Pues empecemos. Ricardo del Muro, para distraerte, desde Nueva York, directamente, tu opinión con la determinación de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué opinas? Bueno, pues yo creo que aquí se termina la postura de que estaba casi uniforme, que iba contra la ley, y cuando hablamos de la ley, pues nos remitimos a que qué fue primero, el huevo o la gallina. Finalmente, la ley es una creación humana, y en un momento determinado, pues quien es el soberano es el pueblo. Entonces creo que sobre esa determinación está muy clara la situación, ¿no? O sea, el pueblo es el que decide qué es lo que se tiene que hacer, y creo que pues la postura sí es controvertida, tan controvertida que pues prácticamente podemos decir que hubo una división en la Suprema Corte, pero pues es una postura legal. Okay. Por otro lado, definitivamente yo no creo que esto nos lleve a... No hay que confundir el hecho de que se pueda enjuiciar a los expresidentes por que lo demanda el pueblo, es decir, con todo el formalismo jurídico que esto demanda, cuando un mandatario es responsable de delitos como la corrupción, más allá de la traición a la patria, que es muy diferente a lo que quieren estar algunos manejando la información en forma distorsionada, que ven esto como un linchamiento. De ninguna manera creo yo que se está legalizando un linchamiento, no es ese el asunto. Lo que se está legalizando es de que se puedan ser enjuiciados los presidentes, y el soporte pues es de que quien ordena las leyes es el pueblo, ¿no? De otra manera nos convertiríamos en una sociedad en donde primero está la ley y después está el pueblo. Muy bien. No creo que las leyes hayan existido antes de la gente. Una pregunta más. Permítame poner en contexto para la gente, porque es importante que le digamos, más allá de la opinión de cada uno de ustedes, todas ellas valiosas, poner en contexto.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró hace algunos meses que quería enjuiciar a los expresidentes de la República, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Felipe Calderón. Es decir, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox y Felipe Calderón. La posibilidad de enjuiciarlos, dice él, tendría que pasar por la consulta hacia el pueblo, o sea, que el pueblo decidiera si estaba de acuerdo o no enjuiciarlos. Esta iniciativa tenía, para ser presentada a la Suprema Corte de Justicia, requería un número determinado de firmas. Estas firmas se recaudaron, se juntaron hace algunos días, no sé exactamente la fecha, pero hace un par de semanas, se sometieron a consideración de la Suprema Corte de Justicia. El ministro Luis María Aguilar, que fue el ponente de este tema que hoy se decidió en la Suprema Corte de Justicia, decía, él dijo, lo expuso así, que se trataba de un carnaval de inconstitucionalidades, es decir, mencionó cinco temas, o 5 razones por las cuales la consulta sería inconstitucional. El día de hoy se discutió y por una votación de 6-5, la Suprema Corte de Justicia ha declarado que sí es constitucional una consulta para saber si se juzga o no a los expresidentes de la República. Esto es la controversia que está ahorita en el análisis político. Solamente pongo en contexto, no es mi opinión, pongo en contexto los datos más importantes. Ahora sí, Juan Carlos, perdón. Digo, es que es surrealista, es una cosa absurda. Consultar a la gente si la ley se debe aplicar o no. O sea, la justicia no se consulta. Para proceder no necesitas pedir permiso, es una obligación del Estado, y para eso existen leyes, para eso existen códigos penales que tipifican, sancionan las conductas penales, y para eso no le tienes que pedir permiso a nadie. O sea, es un absurdo querer, como al estilo Pilatos, decirle al pueblo, ¿lo juzgamos o no los juzgamos? Ok, a ver, Juan Carlos, en este punto, para ir desglosando, esto es uno de los argumentos que tuvo el ministro Luis María Aguilar, donde dijo que esa era una atribución del Ministerio Público y una obligación, el artículo 21 constitucional. Es decir, si hay datos, júzguese y llévese dentro del marco de la ley. Ese es uno de los argumentos, decía que hay 5. Tú estás aludiendo a uno de ellos, Juan Carlos. El artículo 21. Si hay datos, que se juzgue conforme a la ley, dices tú. Por supuesto, esa ha sido la posición de todos, de que si hay elementos, no sé qué están esperando, no le tienes que pedir permiso a nadie. Y si tú estás queriendo hacer un juicio inventando delitos de manera arbitraria, pues obviamente las personas tendrán derecho a un debido proceso, a la presunción de inocencia y derecho a defenderse, para que no les inventen delitos. Eso le toca a la Fiscalía, que a partir de este sexenio es autónoma. Habría que ver por qué Gertz Manero no asoma la cara. Segunda, porque no es posible que el presidente de la República le pida al pueblo que diga si aplica o no la ley, o si está concediendo una amnistía de facto, un perdón. Estamos como con Pilatos, ¿no? El mismo escenario. Para empezar la consulta, y hay que decirlo, llevaba 2 días antes de que se terminara el plazo 800,000 firmas. Pusieron a todo el aparato de Estado a recabar firmas de última hora con una pregunta que no daba opción a decir si sí o si no. Mal hecha la pregunta, mal hecha la valoración, mal hecha la carta que el presidente manda metiendo a todos en el mismo paquete. Es como si tú agarraras al Guasón, a todos los enemigos de Batman y preguntaras si hay que enjuiciarlos, ¿no? O sea, es un absurdo. Pero a mí lo que no me preocupa es todo ese absurdo. Yo esperaba una respuesta de la Corte como la que vimos del ministro Luis María Aguilar, que va a cumplir ya 50 años como ministro y que sabe perfectamente lo que estaba diciendo. Estaba muy atento porque vi todo el desarrollo del debate de los ministros. ¿Qué iba a decir Yasmín Esquivel, la esposa del contratista favorito de AMLO, José María Riobó? Y no me decepcionó. Efectivamente, inventó la falacia de que el pueblo puede en todo momento cambiar. Eso lo estudié yo en la universidad, y cualquier joven que esté estudiando una carrera sabe que efectivamente el pueblo puede cambiar
su forma de gobierno, pero para eso existen leyes, para eso existen normas y existen mecanismos. Ese es el 136 de la Constitución. Lo que estamos viviendo en nuestro país a partir del día de hoy, tristemente, es la sumisión del único poder que le faltaba apoderarse al presidente, y a partir de hoy, perdóname que lo diga, si vamos a una definición de lo que es una dictadura, es el país de un solo hombre, un hombre que, ayer lo dijo el presidente, si no pasa la consulta voy a cambiar la ley. Aunque se oiga feo, aunque se indignen sus seguidores, eso solamente, lo que estamos viviendo es una dictadura formal. Nada más que las dictaduras de ahora, como la de Chávez, como la de Maduro, están disimuladas, porque siguen fingiendo que hay libertad de expresión porque la estoy ejerciendo yo en este momento, que hay democracia porque hay partidos políticos. Esas son las dictaduras modernas, simulan ser democráticas, pero no dejan de ser dictaduras. Yo le preguntaría al maestro Richardo si la de Maduro es o no es una dictadura, si lo que hay en Cuba es o no es una dictadura, y si lo que hay o lo que hubo con Evo Morales, que se apoderó del Poder Judicial, se apoderó del órgano electoral, es o no es una dictadura, porque si eso no son dictaduras, entonces, pues entonces... A ver, Juan Carlos, la hipótesis que está sosteniendo nuestro amigo Juan Carlos es que lo que ocurrió hoy es propio de una dictadura mariqueta. Dictadura se entiende cuando se concentran los poderes en una sola persona, es decir, ya sea los poderes transversales, es decir, el poder legislativo, ejecutivo, judicial, o bien los poderes centralizados, que son en este caso federal, estatal y municipal. En el caso del sistema político mexicano, en otros sistemas es distinto. ¿Crees que esto realmente concuerde con lo que está diciendo Juan Carlos? ¿Es una dictadura o es una decisión controvertida de la Corte o en realidad son atribuciones de la Corte y efectivamente los argumentos fueron sólidos? Bueno, creo que es una decisión controvertida en el sentido de que pues algunos esperaban y todavía varios analistas políticos pensaban el día de ayer que se iba a decidir que era inconstitucional la consulta, y sin embargo la respuesta fue que sí procedía. Entonces habría que examinar, como vigilar a la Corte durante un tiempo, cuáles han sido sus respuestas o cuáles serán sus respuestas en otros temas, porque este es un tema que verdaderamente pues afecta, ¿cómo podría decir?, las emociones, los sentimientos partidistas, muchas cuestiones que son bastante difíciles de explicar, bastante subjetivas, ¿no? Sí. Entonces creo que legalmente la Corte procedió bien, ¿verdad? Tiene argumentos para decir que procedía constitucionalmente, que sí procede la consulta. Sin embargo, bueno, en mi caso yo considero que no era necesario una consulta, porque creo que si hay los suficientes evidencias, los suficientes elementos para juzgar a los expresidentes, pues que se proceda a ello. No era necesario hacer toda este circo mediático de la consulta para exponer a los expresidentes pues al escarnio público también, ¿verdad? Y lo que se pretende también... ¿Qué tal? Sigues estando en la... Es que hay 5 temas de discusión aquí, por eso quiero ser muy preciso. Un tema es que tú mencionas, es el artículo 21. El Estado tiene los órganos adecuados para juzgar a todos los ciudadanos y establece cuáles son los tipos, digamos, penales por los que se debe de juzgar, y esa es una atribución del poder de la Fiscalía. Hay 4 temas que quiero someter a consideración de ustedes, que son los que dijo el ministro Luis María Aguilar. Ahorita vamos a platicar de ellos. Pero entonces tú sigues creyendo... Como Trump, yo lo que va a pasar, si yo fuera un expresidente, me iría del país, porque lo que está pasando es una persecución judicial, aparte de la sumisión del poder de la Suprema Corte, hay una persecución judicial contra todos los expresidentes. Bueno, pero déjame preguntarle a Queta, esta parte, ella dice que si hay... Bueno, yo creo que existen órganos, sí, ¿verdad? Exacto. Existen órganos que podrían encargarse de llevar a cabo este juicio sin necesidad de que se sometiera a consulta. La consulta para mí es como una exposición mediática, es como exhibir a los expresidentes
es como ir recalcando los daños que los expresidentes hicieron, la corrupción y una serie de cuestiones de delitos posibles, ¿verdad? Que ellos pudieron haber cometido, ¿no? Entonces creo que no era necesaria la consulta, se debió de haber procedido directamente a través de los órganos pertinentes. Yo no creo tampoco que los expresidentes deban de salir del país. Yo creo que en un momento dado, pues sí estar prevenidos porque pudieran ser llamados a un juicio, y si ellos consideran que pueden ser juzgados, pues deben de prepararse, eso sí. Ok, ¿qué tal? Eso Voy sí, a ¿no? comentar, a pedirle a Gilberto Zavala y a todos ustedes qué opinan sobre los otros argumentos. Uno, Gilberto Zavala, ya se habló sobre este tema de que existen órganos que son los responsables de juzgar. El otro tema, Gilberto Zavala, que está en el análisis de la constitucionalidad es la igualdad. Es decir, al someterlo a consideración de una consulta pública, rompes el principio de igualdad, que es un derecho humano que además está protegido no solo por la Constitución, sino por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el artículo 4 constitucional dice que nadie puede ser juzgado de manera distinta. Es decir, si hoy a los expresidentes se juzga por una consulta, abre la posibilidad, y ese es un gran daño que puede generarse, para que después a cualquier ciudadano se someta a consideración en algún municipio, en algún estado, una consulta para saber si es o no juzgado. El principio de igualdad, Gilberto Zavala, ¿se vulnera en esta decisión de la Corte? ¿Qué opinas? Déjame, Víctor, hacer una acotación antes. Sí. Miren, efectivamente, contextualizando un poco, el poder, la división del poder en México la tenemos de manera horizontal y de manera vertical. En la horizontal está el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y los organismos constitucionales autónomos. Que ese es otro punto que no habría que perder de vista. Entre ellos el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que habría que voltearla a ver como que no queriendo qué ha venido sucediendo con estos órganos autónomos. Pero a ver, en el Poder Judicial, el máximo órgano, ya no hay otro, quien determina, quien replantea las controversias o los aspectos que causan, digamos, distanciamiento o conflicto entre un poder o entre particulares y el poder o el Estado, está el Poder Judicial. Y ahí entonces tenemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En México son 11 ministros. Está dispar, así es, porque el presidente es el que en un momento dado decide para dónde o cómo, de acuerdo a el presidente de la Corte, para dar un veredicto o resolver lo que se le somete o lo que atraiga en términos de sus facultades constitucionales. Por ejemplo, en Estados Unidos son 9. Aquí son electos para un periodo determinado de años. En los Estados Unidos es de por vida. En los Estados Unidos acaba de suceder algo importante. El presidente Trump, en lo que lleva de su mandato, ha puesto a consideración de la Cámara de Senadores a 3 ministros que fallecieron y los sustituyó él. Esos son leales, por supuesto, al presidente que nos propuso. En el caso de México, recientemente hay 3 ministros que fueron propuestos por el actual gobierno y los demás 8 ministros anteriores ya vienen en esa situación. Efectivamente, el Poder Judicial ha estado en la mira porque se ha venido dando de manera paulatina, pero firme, pero constante, un cambio en materia legislativa para ir adecuando cada instancia, llámese sobre todo los órganos autónomos y los que deberían de ser paralelos, se han venido adecuando a un ejercicio de gobierno. Ahora bien, lo que el presidente está planteando es una democracia participativa, en donde efectivamente no deja de tener un contenido, una esencia política, electoral, conforme ha sido efectivamente el presidente, y que en este caso lo que resuelve la Corte, pese a las argumentaciones que dieron los
ministros que ya tienen mayor tiempo en el ejercicio de la Corte, en términos de cuidar y salvaguardar los alcances jurídicos y normativos que establece la Constitución. Por 6 votos efectivamente se decide de que sí, la pregunta que se está planteando sí es constitucional la consulta. Lo que efectivamente se quedó como en un impasse es que el tema de la pregunta se tiene que replantear, porque así como está, es tendenciosa, es inquisitoria, causa ya de antemano un juicio de valor, no produce el efecto neutral y efectivamente es impositiva en términos de la respuesta. Vamos a tratar de darle palabra a todos los demás. Gilberto, redondea tu comentario, por favor. Yo lo que quiero decir entonces es que el presidente de los Estados Unidos mexicanos está en un ejercicio político que no había que perderlo de vista y que quienes no coincidan o quienes estemos efectivamente mayormente atentos a las acciones y a los alcances que produce este gobierno, habría que ir revisando y me parece que se están acotando los espacios, los márgenes de disentir o de participar en una o en otra dirección. Ok, ¿me permiten dar mi opinión? Sí, por favor. Discúlpeme que normalmente me abstengo de hacerlo porque... No, tienes que hacerlo. De manera imparcial, pero en este caso sí lo voy a hacer por la gravedad que esto implica. Opino como abogado, sí creo que hoy la Corte, coincido con Juan Carlos, hoy la Corte hizo un viraje histórico en México y piensen lo siguiente, todo lo que ocurra en la Corte Suprema no es la última instancia, déjenme decirles, por cierto, porque también puede ser recurrida, pero lo que hoy ocurrió en el caso de la Corte sienta un precedente que me parece que de alguna manera dinamita todo el sistema legal en México, porque el tema de la constitucionalidad, los controles de constitucionalidad en México están bajo el criterio de 11 personas que hoy nos dimos cuenta que no coinciden y que, bueno, normalmente no coinciden, pero que hoy hay argumentos que nunca habían salido, que habían estado, digamos, que ni siquiera son argumentos jurídicos, que son argumentos políticos y sociales, que no pueden ser introducidos para una decisión estrictamente legal, estrictamente constitucional, porque lo que la Corte tiene que ver es solamente la constitucionalidad, no la valoración política, ¿sí? Sí me parece que hay un abuso y me parece que hay un error particular. Yo coincidía con la postura en estricto sentido jurídico, no político. Por supuesto que yo también estoy en la decisión y me parece que es adecuado que se juzgue a todos los que han cometido delitos. Sin embargo, sí creo que si no respetamos las estructuras estrictamente judiciales y estrictamente apegadas a derecho, no coincido con Juan Carlos respecto a una dictadura, pero sí coincido en que una violación en estricto derecho nos afecta a todos. Y esto que pasó hoy es muy, muy serio. Hay que discutirlo más, pero sí me parece que es muy, muy serio. Ricardo del Muro, segunda vuelta sobre el tema. Dos cosas. Yo a veces pienso que hay ciertos sectores que en materia de ley se ponen muy puristas, como si en México tuviéramos así unas leyes impolutas y que se respeten al 100% cuando somos testigos de que en realidad ni siquiera en el Ministerio Público se respeta la ley y que en México la ley que se respete es la ley del dinero. Entonces, ponernos a plantear así de que nuestra ley ha sido manchada y mancillada como si en México nunca se violara la ley, pues se me hace una posición, si tú quieres, para usar una palabra tranquila, o inocente. Tranquila, ocupa toda la que quieras. O inocente, o si tú quieres, que quiere ocultar una realidad. Nuestro sistema jurídico en México, lo sabemos perfectamente, es un sistema que urge que se aplique la ley en realidad. En México, ni los jueces, ni los ministerios públicos, y contadas excepciones entre los abogados, aplican la ley. En México la ley se aplica para la gente que tiene dinero y que puede contratar abogados directos. Entonces, hablar en términos de igualdad ante la ley en México es una falacia, porque eso no es cierto. Claro que en los libros puede decir que sí somos, y en la Constitución puede decir que somos iguales ante la ley, pero en la realidad no lo somos. Punto número 1. Punto número 2, la ley emana del pueblo.
no al revés, aunque exista el derecho natural. O sea, la ley no vino de Dios, los hombres inventaron a Dios y a las leyes, incluso los 10 mandamientos. Entonces, si el pueblo, y eso es lo que se plantearon, o sea, lo que se plantearon es, ¿quién ordena? O sea, aquí estamos un poquito como la cuestión jurídica, ¿no? ¿La ley para quién es? ¿Para los juristas o para el pueblo? Y si el pueblo está demandando que se juzgue a los presidentes, pues está bien que se les juzgue. La ley está, la Suprema Corte dice, bueno, la pregunta está mal planteada, pero el hecho de que se pida consulta al pueblo no es anticonstitucional. Finalmente, pues es lo que lo dijo Morelos en su primera constitución, los sentimientos de la nación, no dijo los sentimientos de los abogados. Muy bien, Ricardo del Muro, pues ahorita vamos a conversar sobre eso. Juan Carlos, ¿cómo ves lo que dice nuestro amigo Ricardo? Mira, para empezar, 2.800.000 personas, de las cuales 2/3 son de muy dudosa procedencia, porque las juntaron en 2 días, pero aún suponiendo que fueran 3, hay ya llegamos a 90 millones de electores en este país de 135 millones de habitantes. Perdón, pero 3 millones no son el pueblo. Y si la consulta la organiza el partido de Estado, el partido del gobierno, como la hicieron, burda, obligatoria, rellenando listas, como se vio con fotografías, es muy cuestionable el origen de esa. Pero si hubiera leyes, el problema de este presidente es que quiere acabar con la corrupción, pero de los demás, no la de su familia, que recibe sobres. Quiere perseguir a sus enemigos, no a Bartlett, que tiene 23 casas. O sea, hágase la justicia en los güeyes de mi compadre. No hay Estado de Derecho en este país. No ha habido, para que no me critiquen, tampoco ha habido. El día que eso no quiere decir que no sea necesario un Estado de normas que nos permitan defendernos. Hay muchas gentes que gracias a la Suprema Corte han logrado obtener la razón legal y jurídica, aunque se lleven años. Un grave problema en el sistema político mexicano es que no hay principios de definitividad y plazos fatales. Hay juicios que se llevan 10, 15 años para darle la razón a una persona. Pero a mí lo que me temo es, y lo acaba de decir el maestro Gilberto Zavala, el presidente de verdad se tomó en serio desde al diablo las instituciones. Puso un títere, con todo respeto por la señora Piedra, en la Comisión Nacional de Derechos, que no tiene credibilidad. Ha atacado al INE desde el principio de su gestión, ha criticado a la Corte, la trae bajo presión, tiene a Santiago Nieto investigando las cuentas, así corrió al ministro Medina Mora, así corrió a Romero Deschamps, que hoy están en la impunidad los dos. Tuvo que venir una autoridad de Estados Unidos para juzgar a García Luna. ¿Por qué no lo juzgó este gobierno? ¿Por qué el Chapito sigue libre? Que alguien me explique. Y el presidente diga que él ordenó que lo liberaran con una orden de extradición de Estados Unidos. El problema es que este gobierno, de ahorita, ofreció acabar con todo eso. Por eso la crispación de los que tontamente creímos que iban a hacer las cosas diferentes. Y lo que estamos viendo es con todo respeto, como dice el clásico, una especie de gansopardismo. Estamos viviendo exactamente lo mismo. A mí me gustó mucho el debate de Donald Trump, con esto cierro, cuando Trump le dijo a Biden, ley y orden. La base del desarrollo en cualquier país civilizado y desarrollado es el respeto a la ley. Y hoy la Corte no respetó la ley. Muy bien, Juan Carlos. Vamos a ver qué opina Queta, que está levantando la mano desde hace rato. ¿Qué opinas, Queta? No se respetan las leyes y como no se respetan, pues hay que seguir y nunca se han respetado. No hay igualdad. ¿Cómo ves, Queta? ¿O tenemos que exigir que ahora se empiecen a respetar? Creo que debemos de exigir que se respeten, ¿verdad? Porque desafortunadamente ha sido la polémica no de hoy, sino de muchos años, de muchos gobiernos, de que la Suprema Corte de Justicia estaba al servicio del presidente de la República. No es una situación de hoy, es una situación de siempre. Queremos una Suprema Corte que sea independiente, que sea capaz de tomar sus decisiones por ella misma, que no esté sujeta a los vaivenes y a los caprichos del poder, ¿no? En ese sentido, creo que no es una situación actual, ha sido una situación
de siempre, desafortunadamente, de la Suprema Corte, que en ocasiones han tenido unos avances increíbles, porque de repente sí nos han sorprendido en temas que han dado su opinión muy independientemente del poder, pero en ocasiones esas han sido pocas, ¿no? Buen punto, Queta. El tema es en la Suprema, muy bien. Sí, para mí el tema es en la Suprema. Por otra parte, una consulta, si nos vamos al debido proceso, una consulta lo que está haciendo es como juzgar con anticipación, ¿no? Ese Y es el entonces otro punto que está preparando como el escenario para juzgar con anticipación, ¿no? Prejuician el resultado, ¿no? Es en lo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Sí, porque preparan todo un linchamiento mediático. Que rompe con el Todos y todas sabemos que los expresidentes ha habido cuestiones de corrupción terribles que debieron ser juzgadas en su momento, tanto de expresidentes como de gobernadores y diversos funcionarios, y que desafortunadamente no han sido tocados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay también una indignación por parte del pueblo mexicano, en ese contexto yo me uno, ¿verdad? A una indignación de muchas personas que han ocupado cargos y que se han ido por la libre, que no han sido juzgados, ¿no? Claro. A ver, una puntualización que también creo que se debe considerar. Finalmente, por lo que tengo entendido, el mecanismo de la consulta popular es un mecanismo que se reconoce en el derecho y se reconoce en los regímenes democráticos. Artículo 35, está en la Constitución, ¿sí? Aunque está limitado. Es el siempre la palabra pueblo, pues por supuesto que es muy ambigua y no dice nada, lo hemos discutido en otro lado, pero digamos, cuando un grupo de ciudadanos en un momento determinado quieren llevar adelante una iniciativa de ley, pues se recurre a una consulta popular, que es lo que se está planteando. Yo no le veo aquí ni que vamos rumbo a hacer Cuba, ni que vamos rumbo a hacer un gobierno maoísta, ni que vamos a hacer un gobierno tipo Maduro. Claro, por supuesto que esto está pisando los callos y los intereses de muchos sectores que se vieron beneficiados en el pasado, pero también veamos la otra cara de la moneda. Simplemente la Constitución mexicana, de la Constitución original del 17 a la fecha, tiene 300, no sé y pico de... No, hay 870. O sea, ya, simplemente es otro texto. Y eso pues, también nos podría meter en un galimatías de estar discutiendo. Estamos defendiendo... Yo sí estoy de acuerdo con la consulta. Vamos a dejar a Queta redondear. Desde el punto de vista, yo creo que la consulta es legal, 1. 2, no creo que los magistrados sean aprendices de derecho, ni creo que hayan hecho sus planteamientos sin las bases jurídicas necesarias. Creo que son gente que conoce su materia. Y 3, le da la constitucionalidad a un hecho que además está contemplado en los sistemas democráticos, que es la consulta. Y por el otro lado, la cuestión anticorrupción, bueno, pues tal vez suene feo, pero se plantea sobre hechos que han sido de alguna manera denunciados por la prensa, de que muchos presidentes han incurrido en casos de corrupción, y también está la gran duda de por qué en todos los países de Latinoamérica se investigó, se castigó, se encarceló a presidentes por el caso Odebrecht, y aquí en México no pasó nada. Muy bien, Ricardo. Vamos a dejar a Queta que redondee, porque Queta lo que está diciendo es, ¿estás de acuerdo que se juzguen, pero conforme a la ley? Y el tema está en una corte que siempre actúa por consigna, dices, Queta. Ahí estabas. Sí, creo que la corte, desafortunadamente hoy y en muchas ocasiones anteriormente en otros gobiernos, ha actuado por consigna, desafortunadamente, ¿verdad? No es una cuestión de hoy. Y yo sí estoy de acuerdo en las consultas. Yo he luchado porque exista un gobierno participativo, un gobierno donde existan consultas, pero creo que las consultas están perfectas para una iniciativa de ley, ¿no? Para hasta, por ejemplo, lo del Tren Maya, ¿no? Que si se hacía el Tren Maya o no, para una serie de situaciones muy concretas, ahí sí estoy de acuerdo con una consulta. En el caso actual,
de los expresidentes, creo que si hay evidencias de delitos, pues que se les juzgue, ¿no? Sí, lo que está ahora que está la constitucionalidad de la decisión. No es que se juzgue o no, eso creo que todos estamos de acuerdo que se deben de juzgar. El asunto es que se juzguen dentro de los márgenes de derecho. Exacto. Y dentro de la constitucionalidad. ¿Cómo ves, Gilberto Zavala? ¿Con esto la Corte queda bien parada? A ver, pensemos en este escenario. Si Andrés Manuel López Obrador quiere todo este asunto de combatir la corrupción, va a requerir un sistema judicial muy serio, muy firme, con mucha legitimidad. Esta decisión le da más legitimidad a la Suprema Corte de Justicia o la deja, digamos, o la mete, digamos, más bien a un análisis político y le quita legitimidad jurídica. ¿Cómo ves, Gilberto Zavala? Mira, vuelvo un poquito atrás. Hace algunas semanas, cuando se dio a conocer qué asociaciones, organizaciones iban a obtener el registro de partido político, un organismo autónomo como es el INE estuvo señalado y acusado previamente durante las mañaneras para efecto de ese resolutivo. Y ya vimos cuál fue el resolutivo. Únicamente se le da el registro a un partido y se dejan 2, 3 fuera. Marcadamente sesgado el asunto. Hoy en la mañana el presidente dijo que si la Corte no resolvía en positivo, ya tenía lista una iniciativa para cambiar el artículo 35 constitucional, para modificar la relación. Yo leí hace un ratito que el poder es horizontal y es vertical. En lo horizontal, presidencia está aquí, el legislativo y por supuesto el ejecutivo, legislativo y el judicial. Son órganos paralelos, pero los hechos dicen que el presidente, hoy el presidente está arriba de todos los órganos constitucionales y por supuesto los organismos autónomos. Entonces, ¿cómo queda el poder judicial? Debilitado, con dudas, porque la argumentación de ambas partes fue una parte, los que votaron por los 5 que perdieron, válgase, los 5 que perdieron la votación en términos de la argumentación o en términos de la votación, su argumentación fue jurídica y constitucional. Y yo recupero lo que decía Ricardo. Efectivamente, el pueblo es fuente ovejuna. Somos todos y no somos nadie. Y hay una representación, y en este caso la Corte se asumía en la discusión de hoy en la mañana que ellos estaban para velar el espíritu de la aplicación. Y recupero también lo que dice la maestra Queta. A ver, ¿por qué no se nos consulta el proyecto de egreso de la Federación? ¿O por qué no se nos consulta tal o cual proyecto? ¿Por qué que trae un efecto político? Trae dividendos políticos, por supuesto. Entonces, y está bien, yo creo que todos los gobiernos que han llegado han hecho y han modificado conforme a sus circunstancias. Sin embargo, hoy, por la situación que vivimos, de un momento de tecnología, un momento de globalidad en el que todo fluye de manera inmediata, me parece que no sé si nos sorprende o efectivamente nos da certeza de que las cosas se están haciendo de la mejor manera posible. Bueno, yo concluyo entonces que el hecho que el presidente diga que está trabajando para una democracia participativa, no lo perdamos de vista, que esa argumentación tiene un alcance considerable. Bueno, solamente terminaré diciendo que la democracia participativa no es lo mismo que la ley, completamente distinto, son otras cosas. A ver, digo, porque ese es un argumento que están utilizando mucho en estos momentos, pero a ver, permítanme ustedes leer las opiniones también del público que está con nosotros en vivo, y agradeciéndole a todos y cada uno de los que nos están acompañando, porque vamos a pasar a un segundo tema que es muy importante. Por supuesto que este es un tema importante y requiere más análisis y más discusión. Como hemos visto, pues no hay acuerdo entre nosotros, pero vamos a ver también el tema de la extinción de los fideicomisos. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero a ver, nos están viendo y nos mandan comentarios y saludos. Miriam Escudero Villamil, le mandamos muchos saludos a ella, por supuesto a don Mateo y por supuesto a don Leo que nos están escuchando, les mandamos muchos saludos. Francisco Trenado, le mandamos un saludo muy importante. Al maestro Jorge Rafael Alvarado Brindis, le mandamos un saludo. Fabiola Maricruz Pérez Cuevas dice saludos al maestro Zavala.
también nosotros le mandamos un saludo. Marta José Sánchez Ruiz, saludos. Araceli Hernández Gómez, buenas noches a todos. Un placer volver a verlos. Sí, estuvimos 3 días fuera, una disculpa a todas las personas que nos siguen. Es un tema tecnológico, no crean que es un tema mayor, es un tema tecnológico, pero ya estamos de vuelta. Les pedimos una disculpa. Fabiola Maricruz Pérez Cáceres, dice, es muy difícil deslindarse de la responsabilidad de una acción con decir eso, pero no ven que deben asumir sus responsabilidades con todo y sus costos. Néctar Augusto Montesinos Alvarado nos manda saludos. Cristian Carrasco también nos está viendo. Lotte Villamil nos manda saludos. Nosotros también. Yesenia Suárez nos manda saludos. Marta Ortiz Salazar nos manda saludos. Lucio Armando Gómez Domínguez, ¿cómo interpretas el artículo 39? El artículo 39 que habla de la forma de gobierno, que es de lo que hablábamos, la diferencia, el poder está constituido, el poder dimana del pueblo y está constituido o separado en ejecutivo, legislativo y judicial. Tito Galvez dice que también nos está viendo, nos manda saludos, le mandamos saludos también al ingeniero. Lucio Armando Gómez Domínguez, el poder dimana del pueblo, lo que yo decía, ¿no? Está interpretando el artículo 39. El artículo 39 constitucional, el poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de cambiar o modificar su forma de gobierno. ¿Qué era el argumento que tenía Ricardo del Muro? Solamente que hay una cosa, para cambiarlo hay una forma de cambiarlo. No se puede estar cambiando a capricho y de manera pues como decía Queta, ¿no? Por consigna. Teodoro Zavala, buenas noches. Luis Armando Gómez, no es cualquier cosa juzgar a los expresidentes, así lo determina el presidente, como lo llama, que es cacería de brujas. O sea, dice que no es una cacería de brujas, más bien. Fabiola Maricruz Pérez Cáceres, es un circo electorero lo que está pasando. Si es culpable que procedan mientras la gasolina está a más de 19 pesos. Y Lucio Armando Gómez dice, con Peña Nieto estuvo a 22 pesos la gasolina. Raúl Aguilar, para eso está bien, no sé por qué doña Queta está en contra del pueblo, lo puso así el pueblo y así tiene que hacer algo. Queta, ahí tienes un comentario. Cristo Moreno, meter a consulta para sancionar a expresidentes. Si estuviera Emiliano Zapata ya los hubiera fusilado, dice. También nos está viendo Ulma Rumaya, Araceli Hernández Gómez, se llevan a consulta cuando les conviene lavarse las manos, porque en otras cosas no lo hacen, como algunas reformas que han afectado directamente al pueblo. Por ejemplo, ya no nos dice cuál. Saludos a Araceli Hernández Gómez, Fabiola Maricruz Pérez Cáceres, Francisco Trenado Jaramillo dice, difuminar la división de poderes probablemente no es dictadura, sin embargo, puede colocar al Poder Judicial y al Legislativo al servicio del Poder Ejecutivo y no al servicio del pueblo. Es lo que decías, Juan Carlos, ¿no? No es una dictadura, pero establece una supremacía del Poder Ejecutivo. Manuel Centeno también lo está viendo, Raúl Aguilar, Fabiola Maricruz Pérez Cáceres y Ulma Rumaya y Lisette Escudero. A todos les mandamos muchos saludos. ¿Vamos con el siguiente tema o quieren un comentario final de esto? A ver, Juan Carlos. Antes de cerrar nada más, yo discutí en mis clases de Derecho en la universidad mucho ese tema del artículo 39 constitucional. Es como si yo, por tener derecho a la educación, llegara a una escuela pública y me metiera a la fuerza y me sentara y le dijera, es un derecho y denme clases. O sea, es decir, no confundamos que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar su forma de gobierno y que es la potestad de la nación, que le transmite a sus representantes populares al respeto a un marco jurídico y a las reglas para poder hacer efectivos esos derechos. Es muy delicado y es muy populista recurrir a una frase, y sobre todo cuando resulta que quien encarna, como en todos los gobiernos populistas, al pueblo es el presidente. A ver, esta consulta se hizo porque el presidente, que es la máxima autoridad del país, que acaba de sacar 30 millones de votos hace 2 años, es el que está invitando a la consulta. No es lo mismo que, por ejemplo, yo quisiera una consulta para bajar el impuesto sobre la renta. Quisiera una consulta a ver si no tiene éxito. Por supuesto que tendría éxito que no nos cobraran impuestos. Una consulta para que todo el comercio informal y formal se establezca un criterio que lo regularice, para que no unos paguen en vez de pagar otros. Una consulta,
bueno, hay muchas consultas que se podrán hacer. Es un manoseo de la ley que pone en tela de juicio la representatividad. Y lo que está haciendo, y lo que decía Queta, es, están enturbiando el proceso, porque están violando ya desde ahorita, con esta decisión, el debido proceso. Están prejuzgando a las personas. Carlos Salinas de Gortari, con esto concluyo, terminó en 94. ¿Cuántos años tiene eso? Tiene más de 35 años. Todos los delitos que pudo haber cometido, salvo los de lesa humanidad, que son los que se juzgaron en Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial por genocidio, todos esos delitos ya prescribieron. Entonces, yo la verdad no entiendo que un académico, que una persona profesionista se preste a una tomadura de pelo, sabiendo que no se puede enjuiciar, por ejemplo, a Carlos Salinas de Gortari. Ya prescribieron los delitos. Salinas se está matando de la risa viendo una serie de Netflix en su casa ahorita. Pero Juan Carlos, ¿no crees que el tema, al final de cuentas, nosotros nos centramos mucho en el análisis jurídico y ahí coincido contigo con la cuestión de la Suprema Corte de Justicia, pero ¿no crees que el tema en realidad, como decía Gilberto Zavala, es un tema más bien político y como decía Queta, un tema de manejo de la Corte a decisión del presidente para quizá ni siquiera los juzgue, pero el hecho de tenerlos sentados ahí... Claro que es político, pero el problema es que en su juego político, en su circo político, está atropellando la ley. Exactamente. En el juego político rompes con los principios básicos de la ley en nuestro país y ese es el peligro, ¿no? Sí. Digo, yo coincido en esa parte. Sí, aunque Ricardo del Muro no está de acuerdo y vamos a entrar Bueno, a ver, Ricardo del Muro. Yo quería responderle, perdón, Ricardo. A ver qué tal. A ver, Ricardo. Sí, se olvida una cosa. A ver, Ricardo. El 60 y tantos % de los votantes votaron por la propuesta de López Obrador. O sea, el ejecutivo que tenemos no está actuando al margen del pueblo, está actuando de acuerdo a la oferta política que hizo. Y todos los que lo apoyamos es lo que queríamos. O sea, finalmente estábamos en contra de un gobierno corrupto y de un narcoestado y de una serie de prácticas que sabíamos que ya no se querían ya no queríamos que se mantuvieran. Segundo, no hay un narcoestado ahorita. Lo que se está planteando es enjuiciar a los expresidentes por corrupción posible. No están diciendo que se les está acusando. Pregunta que además, como bien dijo el maestro Zavala, se va a replantear, pero finalmente lo que se quiere es enjuiciar a los expresidentes. Y todos los mexicanos tenemos sobradas sospechas de que la mayoría pues fueron unos pillos, ¿no? En el menor de los casos, porque hay unos hasta que son presuntos culpables de asesinatos, pero digamos en el punto de la corrupción hasta allí. Y tercero, pues no es acción ilegal porque ya está sustentada como constitucional por la ley, por la Suprema Corte de Justicia. Y en ese caso, termino pensando que los ministros de Justicia legaliza. Los ministros pues fueron a la escuela de Derecho y no creo que hayan sido ningunos ineficientes como estudiantes para poder plantear sus... No, es que acá no había margen de maniobra, con todo respeto. Yo si fuera diputado, estaría preparando mi juicio político por violaciones graves a la Constitución, y la ley establece en la Constitución que los ministros de la Corte pueden ser juzgados por violaciones graves a la Constitución. Que hable la maestra Queta, por favor. ¿Querías hablar, Queta? Bueno, yo lo que le quería decir a la persona del auditorio que dice que estoy en contra del pueblo, ¿verdad? Creo que nuestro gobierno emana del pueblo. A mí me gusta mucho aquella frase que desafortunadamente no es de un político mexicano, sino de Abraham Lincoln, ¿no? El gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, ¿no? El famoso discurso. Creo que eso es lo que da sustancia a nuestro gobierno, que sea desde la ciudadanía, desde la base, ¿no? Como una asamblea, ¿no? El pueblo es como una especie de asamblea que tiene todo el derecho a la participación y a dar su opinión. Y tenemos, por ejemplo, un sinnúmero de casos que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, el caso de las mujeres. Las mujeres también somos pueblo y nos estamos enfrentando a que no existe un diálogo, ¿no? A que no existe una interlocución, y hay otros problemas parecidos. Entonces yo creo que hay el pueblo está formado por diversos conglomerados, por diversos grupos, ¿no?
que pues también piden su participación, porque siempre nos ha interesado, por ejemplo, en los planes de desarrollo, en las diversas modificaciones a la Constitución, que se tome en cuenta a todos y a todas, ¿no? Oye, sí, mira, fíjate que aquí hay otras opiniones, las voy a leer porque me parecen muy interesantes. Carrie San dice, y AMLO lo juzgarán estando en el poder por la falta de atención a los enfermos de cáncer, es decir, una consulta para eso. También dice, están muriendo muchos niños por falta de atención en todo el país. Ahorita fíjate que este es un tema que nos abre el siguiente, digo, más bien este es un comentario que nos abre el siguiente tema, hay un fideicomiso precisamente para la atención al tema del cáncer. Y ahorita es uno vamos de los que desaparecieron. Raúl Aguilar dice, el profe Juan Carlos se ve leguas que no lleva al presidente, que no te cae bien el presidente, Juan Carlos. La democracia es escuchar y dar atención a todos sin excepción, no dar a hacer lo que un grupo de personas desean, en el caso de las minorías que votó esta encuesta de juzgar a los presidentes. Muy bien, hay muchas opiniones, por supuesto, es un tema muy interesante, controversial, eso está dividiendo las decisiones del país, creo que es muy claro, y seguiremos discutiendo. ¿Les parece bien que pasemos al siguiente tema o nos quedamos discutiendo este mismo? Víctor, a ver, se nos está acabando el tiempo. Yo nomás digo que efectivamente esta decisión de la Suprema Corte, recupero lo que tú dices, sienta un precedente y ya es constitucional, o sea, ya está, digamos, pues ya es ley o es parte de... ¿Ya es ley? No, todavía no. A ver, no, pero cabe dentro de la ley, es constitucional. Ahora bien, yo recupero lo que dice Ricardo. El presidente de México... A ver, vas, Gilberto. A ver, no ha concluido el tema. Decidieron... Estoy de acuerdo. Le pidieron al presidente que redactara y le enviaron la propuesta de redacción. Falta que el presidente... Es correcto. La devuelva en esos términos y entonces se vuelva. No es un caso cerrado todavía. A ver, Gilberto, redondea. Es correcto. Yo nada más recupero que con 30 millones de votos que obtuvo el presidente, ¿por qué no gobierna? ¿Por qué nos hemos dedicado los últimos 2 años a una confrontación? Porque efectivamente como México tenemos un problema de educación, de cultura y de nivel de vida. Y que eso nos lleva a que el pueblo, en su gran mayoría, el pueblo mexicano, nos gusta mayormente el morbo político, en este caso, que no lo que está establecido conforme a norma, conforme a ley. Y yo ahí digo, efectivamente, en el siguiente tema que estás planteando, se cancelaron ya por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y por la Cámara de Diputados. Permíteme, Gilberto, vamos a cerrar esta parte, ¿sale? Se nos acaba el tiempo. Ok, a ver, tenemos poco tiempo. El otro tema es muy importante y seguramente lo podemos abordar el día de mañana, pero yo quisiera un comentario muy rápido. Se cancelaron 189 fideicomisos. 109 fideicomisos. Entre ellos hay fideicomisos para atender enfermedades costosas como el cáncer, así se dice. O sea, así dice el fideicomiso. Enfermedades costosas como el cáncer. Hay fideicomisos para fomento del deporte, fideicomisos para fomento de la ciencia y la cultura, fideicomisos para el cine, fideicomisos para muchísimos más temas. Se cancelaron. Eso lo están cancelando. Está en discusión en la Cámara de Diputados. Tampoco es un tema ya concluido. ¿Qué opinan? Rápidamente una opinión. Ricardo del Muro, nuevamente. Pues sé que estoy ahorita checando, está detenido, la oposición no quiere votar y entonces va a discutirse. Por supuesto, yo creo que va a haber adecuaciones, no creo que vaya a salir así tal como va la iniciativa. Entonces, ahorita es un tema también controversial. Y por el otro lado, también, que nada más quisiera cerrar el comentario del maestro Zavala en el sentido de que efectivamente 30 millones de mexicanos se votó por el presidente para un cambio político. Sin embargo, pues esto fue algo que analizó por primera vez el maestro Pablo González Casanova, entre lo que llaman los poderes reales y los poderes fácticos. Y ahorita lo que estamos observando, pues es muchos poderes fácticos que están en contra de las reformas y están buscando, han puesto todo tipo de obstáculos, desde manifestaciones,
poner demandas de amparo. Bueno, ese comentario te parece oportuno también para el caso de los fideicomisos, ¿no? Sí, claro, o sea, pero claro que hay poder, o sea, no son propiamente ni los diputados, porque finalmente, pues el presidente tiene todo para hacerlo y podría perfectamente meter aplanadora, pero en varios casos se ha tenido, y qué bueno que se hace, ¿no? Escuchar a la oposición. Ha habido diálogo y se ha escuchado a la oposición, Juan Carlos. ¿Cómo ves lo que dice Ricardo del Muro? A mí me parece muy grave. La mayoría de los fideicomisos son de CONACYT, la gran mayoría. Si le quitamos los de... Pero el FONDEM, por ejemplo, que es un ahorro presupuestario para casos de desastre, que se creó porque no había, porque el presupuesto no está diseñado para extraer dinero de un día para otro para atender esos problemas. El desaparecerlo, me parece sumamente grave porque ¿de dónde van a sacar dinero para atender una emergencia, para resolver un problema, para reparar casas dañadas o... Sí, un temblor, una parece una inundación. El Fidecine pues ya reclamó a Guillermo del Toro, ¿no? Sí. Y ahí sí le hicieron caso porque significa votos. Pero el problema a mí no solamente es desaparecer los fideicomisos, es un ahorro de 68,000 pesos, 68,000 millones de pesos. El problema es para qué quieren el dinero. Dicen que para atender la pandemia. Yo francamente no les creo. Quieren para terminar los 3 proyectos grandes que está haciendo el presidente. Miren, hagan de cuenta y cierro con esto. El país, hagan de cuenta que se trataba de una empresa que estaba funcionando muy bien, que había corrupción, que sus gerentes se robaban el dinero, que sus empleados se robaban el dinero y que había mucha corrupción. Contratamos a un nuevo gerente y lo que hizo el gerente fue poner a remate la tienda, despedir a los gerentes, vender los escritorios y rematar el negocio. Eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador. ¿Cómo ves qué tal? Estás levantando la mano. ¿Cómo ves el tema de los fideicomisos? Pues creo que muchos fideicomisos eran muy importantes, ¿no? Sobre todo el de la investigación científica. Ya Julieta Fierro y varios distinguidos académicos se han pronunciado en contra. El secretario de Hacienda dijo que cada quien va a recibir su beca o su apoyo, pero que los fideicomisos no van. O sea que las personas que ya estaban recibiendo un apoyo de parte de estos fideicomisos van a seguirlo haciendo. Aquí la cuestión es vigilar si eso se cumple. Pero muchos fideicomisos eran importantísimos. Yo lo que discuto cuando hablamos con otras compañeras, ¿no? Y compañeros, que había corrupción. Pero ¿por qué no se castiga a los corruptos? Se habla de que había corrupción en el tema de las guarderías. Se habla de que había corrupción en las asociaciones civiles que recibían recursos, ya sea por INMujeres o por diferentes instituciones. Se habla de corrupción de una serie de grupos sociales que recibían dinero y que no cumplían con lo etiquetado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se juzga a estas personas? ¿Por qué no se revisan todos los apoyos que se dieron en los últimos años y para que devuelvan el dinero que no utilizaron debidamente? Pero, sin embargo, lo que ha procedido es eliminar fideicomisos, eliminar apoyos, y creo en eso no estoy de acuerdo. Ok, ¿qué tal? Gilberto Zavala, ¿cómo ves el tema de los fideicomisos? Mira, a mí yo creo que con la argumentación del combate a la corrupción, el presidente ha ido afianzándose para tener el control económico y el control político de los 3 niveles de gobierno. Creo que ya lo tiene. Estos fondos que efectivamente tienen un destino, tienen un propósito, hoy no es que desaparezcan del todo, es correcto, sino se controlan, se va a controlar ahora su uso para efectivamente, con el propósito de una administración que está cuidando, a nombre, insisto, de la corrupción, buscando que no exista ese ejercicio o el mal que efectivamente combate este gobierno. Pero yo digo que el presidente, concluyo, Víctor, sí. Yo digo que el presidente está feliz, está contento porque le fue bien en la Corte, porque le fue bien con este acuerdo de la cancelación de los 109 fondos y fideicomisos
que son de todos, y aquí hago un comentario y concluyo. Los trabajadores de la educación tenemos un fondo, que es el Fondo para el Retiro de los Trabajadores de la Educación, llamado Forte. Ese Forte está aquí dentro de los 109 que están acordados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que sea extinguido. Concluyo nada más. Déjenme poner en contexto nada más para la gente que nos está escuchando. Es que parecería que lo que estamos diciendo es que le recortan presupuesto a alguna actividad y no es así. El tema de un fideicomiso es una naturaleza jurídica distinta. Los fondos son, una parte son del gobierno y otra parte son de los particulares. Lo que están haciendo es extinguiendo una figura jurídica que era una aportación de por lo menos 2 entidades, públicas y privadas. También pueden participar muchos más, pero están extinguiendo eso. Es decir, lo que dice, como está señalando Unqueta, lo que dice el secretario de Hacienda, es que el presupuesto se lo van a seguir dando, pero el fideicomiso sí desaparece, Gilberto Zavala. Los fideicomisos sí desaparecen como figura jurídica. Eso es justamente lo que estamos señalando. ¿Por qué los fideicomisos servían? Porque era, digamos, un recurso que estaba no expuesto a una negociación de un presupuesto cada año, sino era un fondo que era, digamos, pasaba de un año a otro porque ya estaba el fondo establecido. Por ejemplo, el del cine implicaba, por ejemplo, ciertas ganancias y ciertas aportaciones y ciertas donaciones que se iban acumulando en ese cine. También en el caso de la ciencia, por ejemplo, tener patentes, tener ventas de productos o servicios, etcétera, se iban a esos fideicomisos. Sinvestab, la UNAM y muchos investigadores han levantado la voz porque esto puede generar un retroceso en la ciencia. A lo que estamos acudiendo es la cancelación de una figura jurídica que tiene un presupuesto, no es un asunto de montos, sino una figura jurídica que era una forma de financiar actividades muy concretas: cine, atención al cáncer, deporte, fondos para el desastre, ciencia, etcétera. Esa es la gravedad del tema. Terminamos, ¿les parece bien? Vamos a ir, el último comentario, la última ronda, el tema que ofrecimos. La elección, el debate de Trump, Biden. Rápidamente, 20-30 segundos. ¿Qué te pareció estando allá en Nueva York, Ricardo del Muro? ¿Cómo viste el debate? Bueno, pues lo vi, por supuesto coincidió con nuestro programa, pero ese día también no pudimos participar, creo que hubo una falla de conexión, entonces eso me permitió ver el debate, y por supuesto pues están también las opiniones enfrentadas. El hecho es de que se vio mal, en teoría se vio mal Trump porque por su posición un tanto altanera y estar interrumpiendo a Biden en sus comentarios. Pero también es parte de su personalidad. Lo que sí es un hecho es de que ahorita, al parecer, están un poquito se está cuestionando si se permite la realización de los otros 2 debates que se tienen programados. Probablemente ya no. ¿Están en duda? Están en duda porque no se respetaron las reglas de este debate, ¿no? Yo creo que sí va a haber estos debates definitivamente, pero al menos por lo pronto dijeron que están en dudas porque pues los participantes no respetaron los lineamientos y estuvieron ahí interrumpiéndose. Incluso pues se pensaba que, dado que estaba en la cadena Fox, que es una cadena normalmente favorable para Trump, iba a ser el conductor parcial, pero también se vio que fue bastante imparcial, hizo preguntas fuertes, y creo que lo que más golpeó a Trump definitivamente pues, fue la pregunta que se hizo respecto al pago de impuestos, ¿no? Creo que fue uno de los puntos fundamentales, y el otro punto, por supuesto, los números de la pandemia, los números de muertos, y pues el debate que está ahorita es entre la economía, que Trump está por la reapertura y que muchos estadounidenses, pues igual que allá en México, muchas familias lo que necesitan es reactivar la economía, y por el otro lado, pues la responsabilidad respecto al aspecto sanitario para enfrentar esta Ricardo del Muro, los medios en Estados Unidos dijeron que en realidad el debate lo ganó Biden, pero no por Biden, sino por los errores de Trump. Tu opinión concreta, ¿quién ganó el debate? ¿O pues a quién le beneficia? Sí, podríamos decir que
te voy a decir la verdad, yo a Biden siempre lo he visto muy tibio. No, Sí. no le veo esa facha de líder que se necesita en estos momentos. Si tú podría decir, en términos de opinión, pudo haber ganado Biden, pero finalmente esa imagen arrogante, hasta cínica de Trump, tiene sus seguidores y a mucha gente les gusta esa posición un tanto del empresario burlón y el empresario cínico. Y eso finalmente es lo que está en debate ahorita. Muy bien. Queta, ¿viste el debate? Tu micrófono, Queta. No lo vio. No lo vi. Bueno. No lo vi el debate. ¿Qué hice ese día? Hasta les puedo contar qué hice ese día, pero no vi el debate. Tuve una reunión. Muy bien, Queta. Gilberto Zavala, ¿cómo viste el debate de Trump? Un debate lleno de insultos, de acusaciones, en donde efectivamente hay quienes dicen que no fue informativo, no fue formativo, no fue de liderazgo, fue una pérdida de tiempo para que efectivamente el ciudadano estadounidense pudiera tomar una decisión. Me quedo con los alcances de la columna de Juan Carlos. Me parece que recupera buenos elementos allí y agregaría únicamente como parte final que la Comisión de Debates está planteando para este próximo 15 de octubre, el segundo debate, un cambio en el formato. Ahora sí va a haber público presente y van a poder preguntar los que ahí puedan tener acceso a ese debate. Nada más. Muy bien. Juan Carlos, tú escribiste sobre este tema y si es un tema que te gusta, ¿qué opinas? Cierra por favor el programa con esos comentarios. Mira, yo hace 4 años me atreví a decir que iba a ganar Trump. No era un tema de simpatías, era un tema de un estudio. El 69% de la población sigue siendo blanca. Contra todo lo que creemos, sigue siendo blanca. El 6% nada más es de origen latino. El 11% es afroamericano. Y de ese 11% y de ese 6%, hay gentes que ya asimilaron lo que se conoce como el credo americano. Es decir, que están asimilados más allá de la raza con una forma de ver a su país y que se identifican, como muy bien lo dice el maestro Ricardo, me gusta mucho coincidir en este tema, que se identifican con esta personalidad bravucona. O sea, Trump llegó abajo de las encuestas, se comportó como un pugilista que salió a golpear, a romper esquemas, a romper las reglas, se le fue encima literalmente con ataques y traía muy planeado qué le iba a decir ante cada cosa que le señalara. Le atacó a sus hijos, le dijo que él no lo haría mejor, le dijo que ellos apoyaban los alborotos de la comunidad afroamericana y que Estados Unidos era un país de ley y orden. Yo creo, objetivamente hablando, y a mí no me simpatiza Trump, que ganó más Donald Trump en el debate que Biden. Y Biden se vio tibio, se vio apabullado, y si no cambia la estrategia, lo van a terminar de hundir. Porque además habló de fraude electoral el presidente de la República, ¿no? Entonces, yo creo que sí traía muy bien estudiado, sí trabajó bien el equipo de campaña de Trump, ¿no? Pues Biden, coincido con Ricardo, Biden ha subido más que por los aciertos del propio Biden y por la simpatía de Biden, por los errores de Trump y por el contexto de la pandemia y por lo que ha pasado con los temas raciales. Sin embargo, en este debate, dicen los medios, Biden tuvo, digamos, más simpatía porque, contrario a lo que dice Juan Carlos, a mucha gente no le gusta que ya siendo presidente se siga comportando como tal. Hoy, yo estaba viendo una encuesta solamente para dar este dato, se estaba señalando, y lo decíamos hace algunas semanas, los estados donde se va a decidir son los estados que tradicionalmente son republicanos, pero que hoy se están convirtiendo en demócratas, y son los estados de Texas, Arizona y Nevada, los estados del sur básicamente, y Carolina del Norte también. Esos son los estados donde se va a decidir. Los demás son estados que ya están permanentemente republicanos o permanentemente demócratas, pero estos estados se están virando y muy probablemente incluso le den la mayoría a los demócratas en el Congreso, en la Cámara de Representantes o de los comunes, como dirían ellos. Muy bien, vamos a seguir con este tema, Ricardo. Es muy importante entender la interculturalidad, es decir, las costas y la frontera con México, que son interculturales, son demócratas. Todo el corazón de Estados Unidos, donde vive el 80% de la población que no es población urbana, es republicana y es costumbrista,
y sigue el credo americano, pero Texas sí es... Pero sin embargo, también los demócratas no han favorecido mucho a la población latinoamericana. No, si claro revisamos con Obama, también hubo también leyes antimigrantes, ¿no? Sí, sí. Entonces, muchos pensamos, demócratas favorecen a los latinos, republicanos no, pero no ha sido así. No es una mala lectura, porque incluso, por ejemplo, un héroe mexicoamericano es César Chávez y su famosa marcha de agricultores y estaba contra los migrantes, porque finalmente el migrante ilegal mexicano y de cualquier otro país, el efecto que tiene, pues es de que permite la baja de salarios. Sí, claro. Es cierto. Es un tema muy importante. Estamos a 33 días de la elección en Estados Unidos. Seguramente vamos a seguir tratando ese tema. Como ustedes pueden ver, amigas y amigos, muy buenas noches. Nos vamos despidiendo, pero como pueden ver, los 3 temas que tocamos hoy son controvertidos, son temas muy importantes. Vamos a seguir platicando de esto, la constitucionalidad, la operación en su caso, el replanteamiento de la pregunta de la Suprema Corte de Justicia sobre el enjuiciamiento de los expresidentes, el tema de los fideicomisos. Seguramente vamos a platicar, a ver si tenemos oportunidad de denunciar uno por uno, porque cada uno merece atención, y por supuesto el tema de las elecciones en Estados Unidos, que de alguna manera estamos inmersos económica, política y socialmente con los Estados Unidos. Muy buenas noches, Queta. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo de Muro. Saludos a Nueva York, la ciudad. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Y buenas noches, Gilberto Zavala. Muy buenas noches a todos los que nos siguieron. Nos vemos el día de mañana en Contextos. Aquí nos vemos. Hasta luego. Contextos.